hola a todos mis hermanos y también a los ateos. Soy el ángel del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Hoy vengo a desenmascarar algunos de los cuestionamientos que hacen estos ignorantes hijos del diablo contra la Biblia. Y el primero en mi lista está el usuario llamado 666 Ángel Caído. Empecemos de una vez con el video del ángel caído, llamado Los errores de la Biblia. Veamos lo muy ignorante que es este mal nacido. Pues verán ahora ustedes que es un puto libro lleno de errores e incoherencias. Aquí algunas de ellas. Una de las más grandes incoherencias de la Biblia es, irónicamente, una de las más aceptadas ciegamente por la comunidad cristiana, y es esta. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día en que comas de él, positivamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Satanás dijo: positivamente no morirán. Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de este árbol, tendrán que abrírseles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Génesis 3, 4, 5. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, y empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Génesis 3, 7. Y Jehová Dios pasó a decir: mira, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo lo bueno y lo malo. Génesis 3, 22. De modo que todos los días de Adán ascendieron a 930 años. Génesis 5, 5. O sea que Adán no murió como Dios le había advertido, sino que vivió mucho tiempo. Las palabras de Satanás se cumplieron al pie de la letra. Adán no murió el día que comió el fruto, sino que vivió 930 años. Adán y Eva llegaron a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Esto último lo confirma el propio Jehová en Génesis 3, 22. Entonces, ¿quién es el mentiroso, Satanás o Dios? Sois un ignorante completamente. La palabra morir no significa dejar de existir, sino separación. Es el término antiguo dado a la palabra muerte, que a su vez significa separación del espíritu del cuerpo. Esto es el término, repito, dado a la palabra muerte desde la antigüedad. Así que lo que dijo Dios a Adán de que moriría era cierto. Porque fue separado de la presencia de Dios y posteriormente también murió físicamente. Porque antes no envejecía ni moría, sino que vivía eternamente. Y al ser separado de Dios murió, mas no fue instantánea la muerte. Sigamos oyendo más estupidez que dice el hijo del diablo. Aquí otro ejemplo. En Ezequiel 23, Dios le engendra niños a dos prostitutas. Y dice así: la voz del Señor vino de nuevo a mí diciendo: hijo del hombre, hubieron dos mujeres, hijas de una misma madre. Y cometieron fornicación en Egipto. Cometieron fornicación en su juventud, sus senos fueron estrujados y las tetas de su virginidad magulladas. Y sus nombres fueron Ahora, la mayor, y Aholibá su hermana. Y ellas fueron mías. Y tuvieron hijos e hijas. Ezequiel 23, 1, 4. O sea que Dios está aceptando que estuvo con un par de prostitutas y que les engendró hijos a estas. Es fácil sacar un texto y hacer de él un pretexto, cuando no leemos el contexto completo en que se basa. Estas mujeres en realidad son dos ciudades. Leamos los versículos después del mencionado por el tonto ángel caído. La mayor se llamaba Aholá, y la menor Aholibá. Me uní a ellas, y me dieron hijos e hijas. Aholá representa a la ciudad de Samaria, y su hermana Aholibá a la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 23, 4. Y cuando dice que estas ciudades le dieron hijos, es claro, se refiere a que de ellas nacieron otras ciudades más pequeñas. Y si llegamos a entrar más profundo en este tema, veremos que a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios habla a su pueblo como su esposa, como algo que le pertenece solo a él. Cuando estas ciudades se olvidaron de él, y se dejaron contaminar por las costumbres de otras ciudades, les dice adúlteras. Y así, las ciudades como Jerusalén es llamada la esposa de Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia es llamada la novia del Cordero. Lo cual el matrimonio habla de la unión del cuerpo y del espíritu, es decir, el cuerpo del cristiano de verdad. No lo usa para cometer inmoralidad, sino que ahora es templo del Espíritu Santo. Ahora sigamos con la estupidez del ángel caído. Cuando el faraón rechaza el dejar partir a los hebreos, Dios responde matando a todo primogénito egipcio, incluso aquellos que no tienen nada que ver con la decisión del faraón. Y así está escrito.
Cerca de la medianoche saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito allí, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. Y todo primogénito de las bestias. Éxodo 11, 4, 5. Porque ese Dios mató a todos los primogénitos egipcios, si la gran mayoría de ellos eran inocentes, y no tenían nada que ver en ese conflicto, ¿no se supone que ese Dios es sabio y misericordioso? Inocentes. Ja 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 ja, no me hagas reír. El hecho de que tú veas un niño, crees que es inofensivo, pero ¿acaso que sabes tú que cuando crezca puede ser un asesino, violador, o qué sé yo? Además Dios advirtió al faraón de lo que iba a pasar, y él se rehusó. Por lo cual la culpa recae sobre el faraón, pero fue su soberbia y arrogancia, como también caerá la culpa sobre el que hizo el video buscando errores que no existen. Y otra cosa que pasa con los ateos. ¿Crees que Dios es puro paz y amor? Está bien claro en la Biblia que Dios es llamado también fuego consumidor que castiga. Y Jehová de los ejércitos. Escúchalo bien, Jehová de los ejércitos. ¿Crees que un ejército es para tirar rosas y desfilar con trajes de corazones? ¿Creen los ateos que Dios debe ser puro amor y solo amor? Dale a tu hijo puro amor y críalo sin castigo, sino puro amor y amor. Y estarás criando al próximo asesino serial, al próximo Eric Carman. Porque el mucho amor puede ser tan dañino como el desamor. Y Dios nos manda a nosotros los cristianos a amar a nuestros enemigos, porque es el encargado de juzgarlos el día de su muerte. Y en que nosotros los cristianos no carguemos con la rabia y el deseo de venganza, porque es mía es la venganza, dice el Señor. Lo que pasa es que los ateos, cuando se les habla de amor, creen que entonces Dios debe complacer nuestros caprichos, y ponernos a todos en un jardín de rosas. Aquí más incoherencias y contradicciones de la Biblia. El libro de Mateo dice esto. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Mateo 27, 3, 8. Pero en el libro de Hechos nos cuentan otra historia sobre la muerte de Judas, que es esta. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó, y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Hechos 1, 17, 19. Es obvia la contradicción acerca de la muerte de Judas. Tal vez estos libros fueron invenciones de muchos escritores cristianos algunos años después de la muerte de Jesús, que habían escuchado algunas historias sobre él, y decidieron dar rienda suelta a su imaginación. ¿Qué? No entendí. ¿Cuál contradicción? O sea, ¿sabes tú acaso lo que implica la palabra contradicción? Si sumas 4 más 2 te da igual 6. Pero si sumas 2 más 4 igual ¿cuánto te debe dar? Lógica da lo mismo, en este caso da lo mismo, y es que Judas se suicidó y el campo fue llamado campo de sangre. Es lo que importa. Contradicción sería que la carta dijera que Judas se suicidó y en la otra dijera que no se suicidó, sino que está vivo y el campo fue llamado campo de vida. Lo que hay es diferencia de relatos. Lo cual en vez de descartar lo que hace, es confirmar de que en realidad sí pasó, aunque hay dos versiones, lo cierto que los dos llegan al mismo sitio. Así que este tonto la voto de jonrón, con lo dicho aquí. Y la seguirá empeorando en el resto de lo que dirá. No se pierdan la segunda parte, donde le daremos duro a este hijo del diablo.